Muy buen día, qué gusto saludarles. Estamos transmitiendo desde PETS Imágenes y pues el día de hoy les damos la cordial bienvenida a toda la audiencia para hablar de un tema muy importante como es el cáncer de mama y las claves para la detección temprana. Estoy acompañada de mi querida doctora Lugo. Doctora Lugo, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Y vamos a conversar acerca de varias partes que realmente son muy importantes que consideremos. Y hoy por hoy no solo con el cáncer de mama en mujeres, ya vamos a conversar más adelante. Quiero presentar a la doctora Lugo. La doctora Lugo tiene especialidad en senología y patología mamaria, es máster en senología, patología mamaria y también es especialista en cirugía general. Realmente, doctora, para nosotros es un placer que nos acompañe. Y pues bueno, aprovechando que la coyuntura del mes, ¿no? Que es el mes de octubre, con esta fecha importante o relevante en el mundo de prevención de cáncer de mama, estamos todos unidos en esta lucha. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el cáncer de mama hoy por hoy sigue creciendo, conversábamos hace un momento, y sigue creciendo de una manera muy acelerada. Así que muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Con todo gusto, Betty. Buenos días y un agradecimiento a PETS Imágenes para tratar este tema tan importante y a toda la audiencia. Esperamos compartir diferentes conocimientos y que también nos hagan llegar pues sus preguntas, que esa es la manera de ayudar a disminuir la incidencia del cáncer de mama en nuestro país. Correcto, correcto, doctora. Recuerden que ya pueden unirse por nuestro canal de YouTube de PETS Imágenes. De igual manera podrán verlo en repetición, así que pueden ustedes también compartir a más personas para difundir este mensaje que para nosotros es importante. Y doctora, empecemos por lo más, o mejor dicho, por lo principal, que es el cáncer de mama. Hay muchas personas que, por más que hablamos todos los días de cáncer, 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 cada vez las personas de nuestro entorno cercano también ya escuchamos, ¿no? De un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo que está con este diagnóstico, pero hay muchas personas que técnicamente no saben qué es el cáncer de mama. Entonces, comentémosle a nuestra audiencia qué es el cáncer de mama. Bueno, para empezar, debemos saber que nuestro organismo pues, está en constante crecimiento, ¿verdad? Las células se están multiplicando, pero esto se hace de una manera ordenada, organizada, y nuestro organismo tiene la capacidad de cuando hay alguna alteración, pues las mata a estas células alteradas, las fagocita, llamamos nosotros, y con eso nuevamente se regula el crecimiento. Pero cuando no hay una causa exacta, pero hay algunas que vamos a tratar después, algunas causas que hacen que esto se descontrole. Es decir, está una célula multiplicándose y de repente en vez de ser 2 aparecen 4, se empiezan a multiplicar, las células cada vez no se parecen a las normales, y este crecimiento descontrolado es lo que luego va a formar un grupo de células que constituye un tumor, y esto es el origen de un cáncer. Esto pasa en cualquier cáncer, y en el de mama pues obviamente se presenta en las células de la glándula mamaria, ¿verdad? Ese es el origen del cáncer. Perfecto, sí, hay muchas personas que a veces piensan, dicen, es cáncer de mama, ¿no? Y hay algo interesante, doctora, que no solo hoy por hoy tiene incidencia en mujeres, sino que también esto puede empezar a suceder, o ya tenemos casos en hombres también. Entonces, no es un tema aislado que diga, solo a las mujeres les llegó, ¿no? Sino más bien en hombres también. Y por eso es importante que entendamos qué es el cáncer y que a cualquier persona, pues obviamente nos puede llegar. A más de esto, doctora, ¿qué pasa hoy por hoy en el Ecuador? En el Ecuador tenemos nosotros una incidencia importante y bueno, en el mundo diríamos, ¿no? Es un tipo de cáncer muy agresivo. Así es el más frecuente en todo el mundo, y aquí en el Ecuador pues no es de diferente manera. Sabemos en las estadísticas del GloboCan, que es una organización que junta las estadísticas de cáncer de los 5 continentes, incluido nosotros, en donde vemos que el cáncer lidera no solamente el ser el cáncer más frecuente en mujeres, sino también el que más muertes provoca. Entonces está seguido y está sobre el cáncer de cervix, está sobre el cáncer de colon, sobre el cáncer de tiroides, el cáncer de estómago, que también son causas frecuentes de cáncer en mujeres, más sin embargo es el primer lugar, y es por eso tan importante hablar de estos temas y concientizar qué podemos hacer para disminuir este riesgo o cómo detectarlo tempranamente. Claro, totalmente. Y doctora, hay algo que nosotros siempre decimos, ¿no? A tiempo
cualquier diagnóstico, sea cáncer u otro diagnóstico, definitivamente va a tener una probabilidad de que el paciente tenga una recuperación o un tratamiento adecuado que le permita tener, obviamente, una calidad de vida adecuada. Así es. ¿Sí? Así que todo lo que sea a tiempo definitivamente nos puede salvar la vida, y más allá solo de entender que aquí en el Ecuador ya tenemos esto. Hoy por hoy sabemos en una relación, para que las personas entiendan, una mujer en un grupo, por ejemplo, de 100 mujeres, una cifra aproximadamente de cuántas mujeres van a tener cáncer. En general, y haciendo una comparación, ¿no es cierto?, a nivel mundial, sabemos que por lo menos 8 de cada 10 mujeres va a tener cáncer de mama, perdón, de 100 mujeres va a tener cáncer de mama, y que en el mundo cada 24 segundos se está haciendo un diagnóstico de cáncer de mama. Híjole. Entonces, para darnos cuenta la importancia de esta enfermedad. Es muy complejo, ¿no? Porque, como les decía hace un momento, a veces uno escuchaba, ¿no? Antes, muy lejana la posibilidad, pero hoy en el entorno cercano de cada persona, seas hombre, seas mujer, estás escuchando, oye, un amigo, un compañero de trabajo, hoy en los jóvenes también se escucha con mayor frecuencia, porque antes uno pensaba, decía, de pronto la persona sobre los 40, 50 años, pero hoy por hoy estas variables o estas cifras han cambiado y vemos que más personas jóvenes pueden llegar a tener no solo cáncer de mama, otros tipos de cáncer, pero finalmente se va cerrando más este círculo, ¿no? Entonces ya tenemos compañeros de trabajo, amigos, familiares, entonces es importante empezar a tomar conciencia realmente de lo que podemos prevenir, y en este caso en nosotros está que sea detectado a tiempo. Así es, sabemos que el cáncer de mama pues no tiene una causa específica, es una enfermedad heterogénea, pero así hay algunas cosas en las que nosotros podemos incidir y mejorar, disminuir el riesgo y hacer un diagnóstico temprano, ¿verdad? Este disparo quizá de diagnósticos que hay en números se debe muchas veces quizá a la mejoría de comunicación y que estamos detectando cada vez más cánceres, por un lado, y también diferentes cambios que existen en nuestro estilo de vida. Ya no solamente hablamos a nivel mundial o del primer mundo, sino nosotros también hemos tenido cambios que están y se está viendo en la incidencia de cáncer de mama en mujeres que cada vez pues, se puede ver en edades más jóvenes. Claro, y ahí vienen los factores de riesgo. Estos factores de riesgo, muchas personas piensan que el cáncer solo se hereda, ¿sí? Y de hecho creo que ese es uno de los mitos que nosotros tenemos de nuestra sociedad, ¿no? Porque siempre dicen, es que mi abuelito tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo de ley voy a tener cáncer, y no es así, porque existen más factores de riesgo que nosotros tenemos. Hablemos un poquito de las edades, Doc, y sobre todo cuáles son estos factores de riesgo que van o pueden ir de la mano o no con edad. Es muy importante lo que estamos tratando, Betty, y aquí debemos diferenciar dos tipos de factores de riesgo. Los unos son modificables, es decir, es donde nosotros podemos hacer algo para disminuir el riesgo, y sabemos que entre un 20 a un 30% de este riesgo que podemos disminuir pertenece a estos factores modificables. Okay. Y por otro lado están los no modificables, que son estos que pues contamos con ellos y no podemos hacer nada. Entonces es importante también identificarlos para ir viendo qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Y qué cosas pues sabemos que no podemos cambiar, pero enfocarnos en lo que sí, eso es importante. Claro, en estos no modificables, por ejemplo, ahí sí viene la parte genética, que deberíamos obviamente investigar. Hace poco conversábamos con alguien y nos decía, si yo ya tengo antecedentes en mi familia y sé, por ejemplo, que a mi abuela, a mi tía, a mi mamá le detectaron cáncer de mama a los 45 años, yo al menos debería 5 años antes también empezar a hacer siempre, ¿no? Los estudios, mi mamografía, mi ecografía, para tal vez disminuir el riesgo de que a mí me toque, ¿no? Como manera preventiva. Entonces, eso es importante, Doc, y bueno, hay muchas personas que ahora también, inclusive menos de 40 años, que es como la edad que siempre se recomienda empezar a hacerse la mamografía, etcétera, que ya vamos a hablar de los estudios. Si yo tengo antecedentes, sería también bueno empezar a tomar conciencia de que si ya tengo estos rasgos genéticos, probablemente debo empezar antes mis estudios.
Así es, hacer hincapié en eso, ¿no? Como conversaba Betty, es verdad, muchas veces creemos que sí, tenemos antecedentes en la familia, es cuando debemos tomar acción, que es verdad, debemos cuidarnos, debemos empezar medidas para detección precoz antes de tiempo, pero creo que es fundamental entender que este factor genético de mutaciones, de cambios que pueden existir, se da en un 5 a un 10% de pacientes. Es decir, tenemos un 90% de mujeres que sin tener ningún antecedente familiar están expuestas a tener un cáncer de mama en algún momento de su vida. Se habla que 12% de mujeres que nos cuidemos con lo que podamos hacer, nos puede tocar. ¿Por qué? Porque es natural si tenemos 2 glándulas mamarias, ¿no? Entonces, eso es importante enfatizar. Ahora, enfocándonos un poco en este 5 a 10%, sí es importante porque estos cambios genéticos, estas mutaciones que se heredan, dan lugar a un aumento de riesgo de hasta el 60-80% de que en algún momento de la vida le toque y tenga un cáncer de mama, que son muchas veces más agresivos, a edades más tempranas, que necesitan un tipo de tamizaje, de seguimiento especial, medicaciones incluso que pueden aumentar su sobrevida y que pueden también hacernos más proclives a tener otro tipo de cánceres que tienen que ver con el tipo de mutación genética que exista. Entonces, eso es importante. Ahora, por otro lado, obviamente ahora existen 60, 70 genes que cada vez van apareciendo y que dicen tienen que ver con cáncer de mama. Debemos enfocarnos en por lo menos 14 genes. Entre ellos, me imagino muchos de ustedes habrán escuchado BRCA1, BRCA2, que se sabe que tienen gran capacidad patógena de provocar un cáncer de mama. Y en esos genes son los que nos enfocamos para ver qué medidas podemos hacer para tratar de disminuir el riesgo o mejorar su detección o mejorar el seguimiento que tengamos en estas pacientes. Ahora están también muchos antecedentes familiares que podemos hacer pruebas genéticas, más sin embargo no se encuentran, son negativas. Pero si tenemos, por ejemplo, como mencionaba, una madre, una hermana, es decir, familiares de primer grado que han tenido cáncer de mama, o que tenemos 2 familiares y a edades tempranas, 45, 50 años, menores de 60 años, que han sido triple negativos, es decir, un tumor más agresivo, por más que estas pruebas sean negativas, sí son mujeres que debemos ponerles atención y llevar a cabo un tamizaje, un seguimiento mucho más cercano y a edades más tempranas. De acuerdo. Doc, y hay una inquietud que yo creo que todas las personas cuando escuchamos me detectaron cáncer de mama, nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tener de supervivencia? Yo sé que cada caso, cada paciente es muy diferente. Sin embargo, antes uno decía, tiene cáncer y simplemente ya, pues hasta ahí llegó. Pero hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto, las investigaciones. Tenemos tratamientos que nos ayudan muchísimo ahora a mejorar la calidad de vida del paciente, pacientes en remisión. Estamos hablando de promedios que ahora los tratamientos te pueden decir, puedes vivir 10 años, 20 años, cada vez va avanzando más y realmente creo que la lucha, la constancia y sobre todo el recibir un tratamiento adecuado puede ayudar a alargar más la vida del paciente. Entonces, esta es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuánto puedo vivir hoy por hoy? ¿Qué cifras tenemos nosotros como médicos y a los pacientes que son cifras esperanzadoras? En el cáncer de mama, a diferencia de muchos otros cánceres, tenemos cifras alentadoras, ¿no es cierto? Sabemos que si encontramos en un estadio muy temprano, que se llama carcinoma in situ, es decir, cuando no tiene todavía capacidad de metastatizar, de expandirse al resto del cuerpo, se puede curar hasta un 98% de pacientes. Esto obviamente pues va disminuyendo conforme el avance de la enfermedad. Y para esto, cuando hablamos de avance, significa el tamaño del tumor, si hay invasividad ya a los ganglios linfáticos, el subtipo tumoral, las características de la propia paciente, qué tan temprano fue el diagnóstico, cuánto tiempo se demoró en hacer el resto de tratamientos, que es lo que mencionaba usted. Pueden existir los mejores tratamientos del mundo, más sin embargo, si nosotros nos demoramos más de 8 semanas en recibir quimioterapia, no tenemos la medicación adecuada, no se recibe radioterapia, la cirugía se atrasa, todo esto va confluyendo a que estas cifras de supervivencia se vean alteradas. Entonces creo que ese es el mensaje.
sí, la enfermedad per se, se han hecho varias investigaciones y creo que es donde más existen tratamientos y avances para curar o para llegar a aumentar la sobrevida, inclusive en etapas avanzadas. Mas, sin embargo, si no nos enfocamos en hacer un diagnóstico adecuado con un personal que esté capacitado para hacerlo y que todo vaya de la mano, es decir, se vayan haciendo los tratamientos sin dejar espacios grandes, pues obviamente eso va a afectar y es en eso donde debemos preocuparnos en cuanto al manejo de pacientes con cáncer de mama. Totalmente, doctora. Y lo más importante yo creo que es todo este ciclo, porque es un ciclo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Desde el momento en que siempre los pacientes ya reciben el diagnóstico, ¿cuáles serían esos primeros pasos que debe dar? Hay muchos pacientes que dicen, lo primero es cirugía, y a veces no es la cirugía, ¿no? Existen varios tratamientos que nosotros podemos llegar a recibir como pacientes. Habrá tal vez los tratamientos quirúrgicos o un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Coméntenos un poco de esto y sobre todo cómo se vive el ciclo de un paciente que es diagnosticado ya con cáncer. A ver, va a ser muy complejo en un corto tiempo, ¿no es cierto?, poder decir, porque todo va difiriendo de acuerdo, como mencionábamos, al tipo de enfermedad, al tamaño de la enfermedad, al tipo de paciente que tengamos también, pero en términos generales debemos dividir cómo fue diagnosticada, el estadio en el que está la paciente. Es decir, es diferente cuando una mujer ha acudido a hacerse su chequeo de detección oportuna, simplemente por screening mamario, se detecta, lo primero que se hace es hacer una biopsia. En esta biopsia se da el diagnóstico de que es una lesión, un cáncer de mama, pero sabemos que el cáncer de mama no es igual en todo sentido, entonces lo que debemos hacer primero es un estudio de inmunohistoquímica donde nos van a decir qué subtipo es. Es decir, y lo definimos, ¿no es cierto? Son receptores hormonales positivos, se están alimentando de hormonas que son los más frecuentes. Tenemos otros que son de una sobreexpresión de un gen que se llama HER2, un poco más agresivos y que de por sí sabemos que va a necesitar quimioterapia más un tipo de inmunoterapia, trastuzumab, que va a ir a atacar directamente a esa sobreexpresión del gen. Y por otro lado tenemos un subtipo que también es agresivo y que vamos a necesitar quimioterapia, que es el triple negativo. Entonces partimos de eso. Una vez con eso nosotros vemos qué tamaño de tumor es, si están afectados los ganglios o no, si están afectados algunos órganos extra, y de acuerdo a eso vamos tomando la decisión de cuál es el tratamiento inicial. Entonces habrá en algunos pacientes en los que los tumores son pequeños, no hay afección de ganglios linfáticos, en donde pues el tratamiento inicial será la cirugía. Hay otro tipo de casos en los que vemos que ya están afectados los ganglios linfáticos o son de estos tumores agresivos, HER2, triple negativo, en donde el tamaño del tumor un poco es el que nos va a hacer decidir si el mejor tratamiento inicial es la cirugía versus empezar por una quimioterapia que se llama quimioterapia neoadyuvante, es decir, empezar por para ver cómo va reaccionando el tumor, se va disminuyendo de tamaño y después entrar a lo que sería el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto?, como segundo, como adyuvante, y después pues puede ser que necesite radioterapia o algo más. Entonces, el último caso sería cuando ya vemos que desde el inicio muchos órganos están afectados, entonces obviamente el tratamiento quirúrgico no es el ideal para empezar, sino debemos enfocarnos en un tratamiento sistémico, es decir, quimioterapia. Entonces, va difiriendo mucho de acuerdo a las características de la enfermedad, del estadio en el que esté y también obviamente el tipo de paciente que tengamos. Va a ser diferente una paciente joven de 40 años a una paciente de 80 años. Entonces, las diferentes comorbilidades y esto va haciendo que vayamos tomando decisiones. Y por eso es importante el trabajo en conjunto con médicos que estén capacitados para tomar las mejores decisiones para este paciente, ¿no? Entonces, esto se llama un tratamiento personalizado para ir tomando pues la mejor opción para esa paciente, que no va a ser lo mismo que para la otra paciente por más misma edad que tenga. Totalmente de acuerdo, doctora. Y ahí empieza a jugar un papel importante, más allá solo de la detección, lo que yo como paciente puedo empezar a tocar. Recuerden que hacer las exploraciones es muy importante cada mes, ¿no? No solo una vez al año, sino cada mes es lo recomendable. Pero a más de esto, ya a partir de los 40 años, acudimos con esta ayuda de los equipos médicos, en este caso con las imágenes, con una mamografía, una ecografía, y ahí empieza también este camino, o es parte del ciclo que
Generalmente todas las mujeres deberíamos hacerlo y bueno, vamos a conversar también del cáncer de mama en hombres, pero ¿qué hacemos con las imágenes? ¿Cuál sería como la primera recomendación que nosotros podemos tener? ¿Me hago primero una ecografía? ¿Me hago primero una mamografía? A raíz de, puede ser 40 años, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer como parte o como primer paso? A ver, vamos a empezar con esto y creo que es muy importante en nuestro país enfatizar que muchas veces algo que es tan común como conocer nuestro cuerpo no lo hacemos, es un tema tabú, no nos miramos las mamas como parte de nuestro cuerpo. Entonces, empezar desde ahí. Se recomienda que desde los 20 años empecemos a explorarnos, a conocernos, y no como parte, esto es, creo que desmitificar un poco el tócate para que no te toque. No es tan así, ¿no es cierto? La idea es que no podemos prevenir y quizá cuando ya nos topemos ya no sea tan pequeñito el tumor como cuando nos hacemos los exámenes de los que ya vamos a comentar, pero sí que si nos vemos y nos tocamos y nos conocemos y vemos algún cambio, obviamente vamos a poder ayudar al médico a tomar decisiones y a hacer estudios que antes, si no nos vemos, obviamente nos vamos a atrasar más. Entonces, el conocernos si las dos mamas son iguales, si ha cambiado de color, si cuando yo levanto los brazos está metido el pezón y yo los tenía hacia afuera. O sea, todos ese tipo de cambios que solo uno puede conocerse nos puede ayudar. Esa sería como la primera cosa que debemos enfatizar. Conozcámonos, mirémonos desde los 20 años. 20 años, ¿Okay? Después de esto, sí, hablando ya de los estudios, el gold standard, es decir, la mejor manera o técnica para un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano de cáncer de mama es la mamografía. De acuerdo. Cada vez van saliendo más estudios, pero hasta ahora a nivel mundial, el que se sabe que disminuye las muertes hasta en un 30% de mujeres por detección precoz es la mamografía. Entonces, esta mamografía hay diferentes sociedades científicas que nos hablan de a los 45, a los 40, 50 años, ¿no es cierto? Pero en términos generales se recomienda que a partir de los 40 años se empiece a hacer esta detección con mamografía. ¿Por qué? Porque se conoce que si no tenemos otros factores de riesgo que nos aumenten esta tendencia a tener un cáncer de mama, empezamos ya a ver 1.2 veces más que antes, en edades más tempranas, para que podamos desarrollar el cáncer de mama. Entonces, por esa razón es hacernos una mamografía de base y luego el médico nos irá diciendo, de acuerdo a las características de nuestra historia clínica, de nuestros antecedentes, de cuánto peso tengamos, de los medicamentos que usemos, de varias variables y de las características de la mamografía, cada cuánto tengamos que hacernos este estudio, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Y la mamografía puede irse ya complementando, ¿no? En el momento en que ya se hace el estudio, se encuentran, puede ser ya un diagnóstico o en este caso un tumor y tales, pueden estos ir ya necesitando complementos. ¿Cuál sería como el siguiente paso después de pronto de una mamografía, una tomografía, una resonancia magnética que nos pueda ayudar a complementar a profundidad el diagnóstico? La base es la mamografía, como habíamos comentado. Luego en la mamografía podemos ver si es una mama que es muy densa, llamamos nosotros, es decir, tiene gran cantidad de tejido mamario, se ve blanco. Se ve blanco y obviamente este blanco no nos va a permitir poder ver lesiones, nodulitos, bolitas, ¿no es cierto? Cosas que nos llamen la atención, distorsiones, alguna imagen sospechosa. Entonces vamos a necesitar de un aliado, que en este caso será la ecografía. La ecografía, pues, es un estudio que no es invasivo, no es caro y que nos ayuda muy bien con un personal, obviamente, que esté capacitado para hacer una buena mamografía mamaria, porque de eso vamos a depender, e irnos chequeando para poder definir si dentro de este tejido denso que apareció en la mamografía existen diferentes tipos de lesiones. ¿Y qué más puede ayudarnos la mamografía? Es a distinguir si este tipo de lesiones son quísticas, es decir, son líquidas o si son sólidas. El tamaño que tienen, la forma que tienen, la vascularidad que tienen. Y esto va sumando, ¿no es cierto?, al grado de sospecha que podamos tener para decidir si hacemos una vigilancia o si necesariamente debemos tomar una muestra de tejido para poder hacer este diagnóstico entre esto es maligno o no. De acuerdo. Entonces, esa es la ayuda que necesitamos. Habrá otras pacientes en las que en la mamografía pues se ve un tejido graso totalmente, en donde no necesitemos un aliado como la ecografía.
Hay otro tipo de pacientes en las que, como hemos conversado, en las que tienen este aumento de riesgo, pacientes portadoras de mutaciones genéticas, pacientes que tienen enfermedades extras, pacientes que tienen tejidos muy densos o que ya han sido proclives a cánceres o que ya tienen un cáncer y están haciendo un tipo de tratamiento neoadyuvante para ver si ese tumor va disminuyendo de tamaño. En esos casos son candidatas a hacerse una resonancia magnética. Ah, perfecto. Entonces es así como se va viendo los diferentes tipos de estudios que nos pueden ayudar de acuerdo al tipo de paciente y a la sospecha que tengamos. Perfecto. Hay una inquietud que justo habíamos conversado nosotros también con el entorno y nos decía, y en los hombres, ¿cómo es el diagnóstico? ¿No? Porque muchos dicen, oye, pero ¿se hace o no se hace una mamografía en un hombre? ¿Se hace una ecografía? ¿Se hace una resonancia, una tomografía? ¿Cuál sería como el estudio que nos ayuda en el caso de los hombres a detectar? Bueno, esto es importante porque, como habíamos comentado, hablamos mucho de la mujer y el cáncer de mama porque el 99% de los cánceres de mama se dan en mujeres. Pero también es digno de resaltar que hay un 1% de cánceres de mama que se dan en varones. Okay. ¿Por qué? Porque los hombres también tienen tejido glandular mamario, obviamente es atrófico, es pequeñito y por esa razón es tan bajita la incidencia. Más sin embargo, cuando se presenta, como no pensamos en esa posibilidad, vemos cánceres más agresivos y en estadios más avanzados porque nunca se nos cruzó por la mente en examinarse. Entonces, ¿qué es importante decirles a los varones? Sí, hay un 1% de posibilidad de que en algún momento nos toque, sobre todo prestar atención si tenemos estos antecedentes familiares de madre, de hermanas, ¿no es cierto?, que han tenido cáncer de mama, lo que hemos conversado antes, pero claro, como en el hombre no nos imaginamos, pues no, el hombre también, si tenemos estos antecedentes hay que estar presto para prestar atención a nuestro autoexamen mamario. Cuando un hombre tiene o se siente un nódulo, sobre todo en el área de la tetilla, central sobre todo, eso no es normal. Cuando un hombre ve que una parte de su tejido, sobre todo de la areola, de la parte cafecita o del pezón, ve que hay retracciones, cambios en la piel, eso no es normal. Entonces, perder un poquito ese temor, pero ¿qué me van a decir? Capaz es, pero no puede ser, ¿será normal? No será normal, pero ¿qué van a decir? Que me estoy haciendo chequear la mama, pero sí. No, dejémonos de esas cosas porque puede significar el hecho de ser un diagnóstico temprano, allá vernos en etapas avanzadas, donde obviamente es mucho más tardío, muchos más estudios que nos podamos hacer y menos sobrevida también. Entonces creo que eso es fundamental. El examen físico también, el tomar en cuenta los riesgos que tengamos en nuestra familia y una vez con eso, la pregunta o la respuesta a la pregunta es igual, en los varones se hace cuando tenemos estas sospechas clínicas, examinamos físicamente, decimos no, en este paciente hay que hacerle una mamografía y en varones se hace la mamografía y se ve perfectamente bien el tejido glandular y pues también se hace ecografía para poder detectar lo mismo, de qué tipo está hecho este nódulo, qué tamaño tiene la vascularidad y hacer biopsia tal cual en las mujeres. Y el tratamiento es tal cual en las mujeres, de acuerdo al estadio y al subtipo tumoral que tengamos. Entonces, eso es digno de resaltar, ¿no? Sí, doctora, hay algo súper importante también que viene conectado con el tema tabú de la sociedad. Un hombre no va al ginecólogo. Entonces, ¿cuál debería ser como el contacto? ¿Cuál debería ser el especialista que pueda ver a un hombre en el caso de que ya pueda determinar que tiene algo anormal y acude a un especialista? Pero a veces por un tema de tabú dicen, tal vez yo no voy al ginecólogo. Entonces, ¿cuál sería el médico llamado a que vea a un hombre que probablemente puede estar en esta situación? A ver, en nuestra sociedad es importante eso, ¿no? Ni siquiera vamos a un médico general por algo, obviamente a un especialista y a cuál voy en el caso de los varones. Exacto. Aquí todos los médicos deberíamos estar en capacidad de si me voy al cardiólogo, y eso es lo que siempre hago hincapié yo, debo tener o tengo una especialidad, pero eso no significa que cerremos los ojos a inquietudes que puedan tener los pacientes porque no pertenece a mi especialidad. Si el paciente va a su cardiólogo y como le tiene confianza, le dice, doctor, ¿le puedo preguntar? Tengo una bolita atrás de mí, no sé, yo solo veo su corazón. No, todos los médicos debemos de estar en capacidad de decir, mire, esto no es normal, acuda, puede ser desde un médico general en las provincias pequeñas donde no hay especialistas y tener la capacidad de referirle, ¿no es cierto?, a un hospital central.
hasta a donde sí hay especialistas que son los mastólogos, los cenólogos, los especialistas en mama, donde están capacitados, estamos capacitados para chequear tanto a hombres como a mujeres en patología mamaria. Entonces, eso sería como el consejo un poco, ¿no es cierto? Hacer una especie de tamizaje que venga de un médico de cualquier especialidad y enfocarle hacia un médico que le pueda ayudar, que obviamente es la especialidad. Perfecto, así que igual a todos los hombres hacemos un llamado porque hoy por hoy ya no hay limitación, no es que uno no va como hombre al ginecólogo, sino que empiece con el médico que pueda tener a la mano, un médico general, y de ahí sí podrá ser direccionado, ¿no? Pero miren, hay ya casos de cáncer en hombres, de cáncer de mama en hombres, entonces no es solo de mujeres y eso es lo que debemos empezar a tomar conciencia. Si yo de pronto como madre de familia o porque tengo hermano varón o a mi padre también le puedo decir, ¿no? Tú también puedes tener en algún momento. Entonces hay que tener siempre los ojos muy, muy abiertos porque a cualquier persona, sea hombre, sea mujer, pues nos puede llegar. Y doctora, ya con este proceso que hemos conversado, ¿no? Que empezamos de pronto ya con algo de que yo siento, toqué y voy al médico. Hay una pregunta también frecuente que siempre se hace. ¿El cáncer de mama duele o no duele? Porque hay muchas personas que te dicen, ay no, es que a mí me empezó a doler y fui al médico y me detectaron, pero tal vez el cáncer de mama puede ser silencioso, ¿no? Y generalmente es lo que nos sucede. No te avisa, no te duele, no te está dando señales de humo y por eso a veces muchas personas ya están en etapa avanzada cuando recién se dan cuenta. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando duele, no duele? ¿Qué pasa con el cáncer de mama? A ver, y aquí es importante porque el motivo de consulta más frecuente de las pacientes es dolor mamario. Entonces, me duele la mama por cualquier razón y entonces estoy con los pelos de punta porque entonces puedo tener cáncer de mama y acudimos al médico. Así es. Si no me duele, todo debe estar bien. No tengo familiares, yo me cuido, entonces todo está bien. Ah, también me toco y no me toco nada, entonces todo está bien. Y no es así. Se conoce que lastimosamente en la mayoría de casos el tumor en sus etapas iniciales no duele, no se toca inclusive, y por eso es la importancia de realizarnos una mamografía, de acudir al médico para que me haga una historia clínica y ver qué riesgo tengo de acuerdo a mis antecedentes y a mi historia personal, ¿verdad? Entonces, la mamografía a 40 años, no importa si no me toco nada, si no tengo familia, si me cuido, si tomo tales cosas porque eso es llevar vida sana, no importa, a todas las mujeres nos puede tocar y no nos vamos a tocar inicialmente, no nos puede doler y puede existir. Ahí está el quid del asunto, detectar cuando todavía no me da síntomas. Ok, y eso es muy importante porque muchas personas solo cuando tenemos un dolor acudimos al médico. Entonces, en este caso, la prevención del cáncer de mama, inclusive si no te duele, debes empezar a hacer tus chequeos porque eso te puede salvar la vida. Tenemos mensajitos, muy buena información, muchas gracias. Doctora, ¿cómo el cáncer de mama en la fertilidad o si se le desea un embarazo? ¿Cómo afecta el cáncer de mama en la fertilidad o si se desea un embarazo? A ver, el cáncer de mama puede aparecer en mujeres nulíparas, sabemos que tiene un poquito más, es un factor de riesgo el no haber tenido hijos, ¿no es cierto? Pero no incide o no tiene que ver en cuanto a la fertilidad. Incluso conocemos ahora que en estudios que existen, que hay mujeres que tienen un cáncer de mama, que realizan su tratamiento y que de acuerdo al tipo de tratamiento que hayan llevado, con una adecuada orientación, es posible llevar a cabo embarazos adecuados. Entonces, nuevamente, en pacientes que tienen cáncer de mama y que tienen ese deseo de quizá embarazarse, deben estar siempre en conjunto de la mano su cirujano, su oncólogo médico, ginecólogo, ¿no es cierto? Y conversar entre todos para poder hacer estudios y ver la manera como podemos cuidar la fertilidad de esta paciente, porque sí es bien conocido que cuando nosotros damos el paso de quimioterapia, uno de los riesgos que existe es pues infertilidad. Entonces, hay maneras también de tratar de proteger esto con varios métodos, pues no es el tema, pero existe la posibilidad. Y después de un cáncer de mama, es posible llevar a cabo un embarazo y la fertilidad, el tener un hijo,
no aumenta el riesgo o no hace que la mujer pues tenga más riesgo de recurrencias o no. Per se, el cáncer de mama te pone en riesgo de en algún momento tener otro cáncer de mama, sí, pero el tener un embarazo y llevarlo a cabo no va a aumentar ese riesgo o no va a aumentar el riesgo de que te mueras por la enfermedad. Eso es importante aclarar. Claro, y hay mujeres de igual manera que también por el tema de lactancia, ¿no? Dicen después, ¿qué pasa si yo ya tuve cáncer de mama? Si soy mamá, ¿voy o no voy a dar de lactar? O sea, ¿qué sucede con esa parte? Esto es importante porque los diferentes tipos de medicamentos que utilizamos, sí, muchos de ellos hacen un stop, ok, puedes tener un hijo, pero cuidar de la lactancia, ¿no es cierto? Porque estamos recibiendo medicación. Pero también hay estudios, uno recientemente que se publicó, en donde se ve que no hay problema luego del tratamiento y obviamente con el chequeo adecuado, con el ok del médico, ¿no es cierto?, en que podemos dar tranquilamente la lactancia después de haber tenido un cáncer de mama, si luego pues nos quedamos embarazadas, tener y dar de lactar a un hijo es posible y esto no va a hacer que aumente el riesgo de que te dé nuevamente o de que te fallezcas, empeore después, recurra, etcétera. La recurrencia está por la enfermedad que hemos tenido, más no por la lactancia que luego podamos dar a nuestros hijos. Perfecto. Y mire, sigue siendo un tabú, ¿no? Hay muchas cosas que lamentablemente en la sociedad se han convertido en un tabú y a veces estos pensamientos por desconocimiento, pues uno puede pensar, porque dio de lactar después, otra vez le dio cáncer y tal. Entonces, por favor, mucho llamado a que nosotros seamos conscientes de, en este caso, el diagnóstico, de que cada paciente es diferente. Y eso también, doctora, en el momento en que empezamos a ver los resultados de mis imágenes, yo empiezo un tratamiento, también empiezo a buscar información, ¿no? Porque yo como paciente hoy por hoy puedo decir, ya tengo el diagnóstico y me bombardeo de información y ya saben que nuestro querido amigo Internet a veces nos da información que de pronto me puede llegar a afectar más que nada en mi parte emocional, psicológica, más que ayudarme. Entonces, todos los tratamientos son diferentes, todos los pacientes son diferentes. Por favor, no generalicemos porque definitivamente cada paciente es un mundo completamente diferente. Así es, aquí un comentario, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso. No importa si mi enfermedad, inclusive el subtipo tumoral es igual al de mi vecino o mi amiga, y por el afán de, así somos los ecuatorianos, los latinos en general, ¿no es cierto? Entonces nos acercamos y sabes que yo sé que mi amiga le dio, pero ¿por qué a ti te han dado esto? Si a mi amiga le dieron otra cosa, ¿no será mejor que yo he escuchado que? Entonces, todo con el afán de ayudar, pero siempre el consejo a los pacientes es tengan una buena relación con su médico. Porque si están con un médico y por vergüenza o por el que dirán, no le comenta todo, inclusive estas inquietudes que uno puede tener y va a buscar en el internet, de nada sirve. Así es. La idea es que todas las inquietudes que son entendibles, porque estamos ansiosos, sabemos que se nos puede llevar la vida, tenemos temores, etcétera. Entonces, eso debemos decirle a nuestro médico de cabecera, a quien esté llevando nuestro tratamiento, todas las dudas que tengamos. Y una vez con eso es un proceso de caminar juntos, ¿no es cierto? De que si yo escucho, nadie puede decir, no me digan nada, no quiero escuchar. Escuche lo que le digan, pero usted va y traslada esas inquietudes a su médico. Y entonces el saber que por más que tenga la misma edad, su cáncer no es igual al de su vecina, ni al de su hermana. Entonces es un tratamiento que se da a usted. Entonces debe estar tranquila y segura de que cada paso que se va dando en su manejo va a ser porque es lo mejor para usted y va a ser informado. Van a conversar con usted para que sepa por qué se va dando cada cosa, qué va a pasar con tal medicamento. Todas estas cosas usted debe estar segura de que su médico está haciendo lo mejor para su caso. Entonces eso es importante para evitar estas cosas que, como decía Betty, lo único que nos llevan es a estar más ansiosos todavía, más temerosos y a veces, y la mayoría de casos, sin ninguna razón. Porque lo que aparece en el internet no tenemos un filtro para decir esto es verdad, estos son estudios científicos o no. Entonces cuidémonos de esas cosas que nos pueden llevar más bien a estar más ansiosos y preocupados sin sentido. Claro, y doctora, aquí la parte importante, a tiempo todo, si yo ya tengo mi médico tratante, a tiempo todo, el examen, el estudio, los chequeos, toda la línea que me trace mi médico desde el inicio va a generar definitivamente una diferencia.
Y lo más importante en el tiempo, y ¿por qué les hablamos del tiempo? Porque un estudio a tiempo te puede ayudar a determinar todo este mapa que deben desarrollar para que el paciente sea tratado. Hay un complemento importante, hemos hablado de los estudios de mamografía, de ecografía, de tomografía, resonancia, y hay un estudio que hoy por hoy también el cáncer de mama está apoyando mucho, que es el estudio del PET-CT. ¿Qué es lo que nos puede decir, a más de todos los estudios que hemos realizado, y por qué la importancia el realizarse un estudio a tiempo nos puede ayudar a determinar parámetros que tal vez con inmediatez pueden ayudar a salvarle la vida al paciente? El PET-CT es una ayuda invaluable que nos da mucha alegría en realidad que ya podamos contar con eso en nuestro país, con ese estudio, y que si bien en el caso del cáncer de mama no se utiliza como un estudio para un diagnóstico inicial, sí nos va a ayudar en pacientes que tienen un estadio, digamos, avanzado, un 2B, un 3, donde ya tenemos ganglios y que queremos ver si se extiende la enfermedad más allá o no. Okay. Y sobre todo en pacientes en los que ya han tenido un cáncer de mama y queremos hacer un tamizaje, es necesario ver si hay el riesgo de que haya vuelto, haya recurrido en alguna parte de nuestro cuerpo. Se sabe que el PET-CT puede detectar la actividad tumoral mucho antes de que otro estudio lo haga, ¿verdad? Una tomografía, por ejemplo. Hacemos la tomografía y te dice es negativa. Más sin embargo, se hace el PET-CT y se puede ver esta actividad metabólica, ¿no es cierto?, cuando está mucho más temprano. Y eso obviamente nos ayuda porque podemos tratar, investigar y dar medicamentos que estén de acuerdo a la sospecha que exista, estar pendientes de lo que puede pasar en esta paciente. Entonces, ahí es el papel fundamental del PET-CT que no lo tiene ningún otro estudio. Entonces, es importante contar con esto, obviamente con profesionales que estén capacitados. Y en cuanto al PET-CT, cada vez va existiendo más biofármacos que van a ser más específicos, y hablando un poquito de futuro, tienen la capacidad de indicarnos no solamente dónde está esta actividad aumentada, sino qué subtipo tumoral podría haber aparecido para de esa manera ver mejor qué tipo de medicamentos son los que voy a aplicar. De acuerdo, ok. Es importante que ustedes también conozcan un poco de este estudio, porque claro, las imágenes generalmente nos hacen un mapa, diríamos, quieto, ¿no? Una fotografía quieta. Pero en el caso del PET-CT lo que nos ayuda a ver es el metabolismo, lo que nos dice la doctora, el cómo está el comportamiento, si tal vez de las células, del tumor. Entonces, es realmente una ayuda que nosotros podamos hacerlo, y como les menciono, el a tiempo es lo más importante. Porque a veces uno dice, si me dio mi médico hoy y tal vez voy a esperar 2, 3, 4 meses para poder realizarme el estudio, tal vez esos meses, esos días de espera, pues definitivamente pueden hacer una diferencia entre que el paciente tenga un tratamiento a tiempo o que definitivamente pues ya sea tarde. Por eso es la inmediatez y la importancia, ¿no? Así es, y aquí creo que con la tardanza hablamos de dos tiempos. Okay. La una es, si tengo la sospecha o estoy necesitando el estudio, ¿por qué espero 3, 4 meses donde sabemos que si en realidad existe una recurrencia del tumor, pues obviamente va a estar más avanzado, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo es, ya me hice el estudio y me han dicho que vuelva de aquí en 15 días para el resultado. O en meses, ¿no? Exacto, en meses. Entonces, ¿qué sentido tiene porque no es un estudio del todo barato todavía en nuestro medio, pero es necesario? Entonces, aquí vamos, costo-beneficio. El beneficio es mayor, pues hay que hacerlo. Pero para esto deberíamos tener el resultado en máximo 48 horas para poder tomar decisiones, porque sabemos que es necesario y dar el siguiente paso. Si nos demoramos 15 días o meses, pues quizá ya esté más avanzado y ahora vamos a necesitar otro estudio para ver cómo está actualmente. Entonces creo que esa tardanza innecesaria es la que debemos trabajar, y es por eso que deben existir centros de excelencia en donde se sepan hacer bien las cosas a tiempo e informar también para tomar decisiones. Así es, doctora. Y bueno, el tiempo sigue transcurriendo y se nos ha ido casi ya 1 hora aquí en esta plática, pero vamos a cerrar con estas recomendaciones que nosotros como mujeres, y bueno, también los hombres deben tener para minimizar riesgos. Todos
todos tenemos riesgos hoy por hoy de tener cáncer de mama, pero hablemos acerca de estas recomendaciones importantes. Ya hemos hablado de qué es el cáncer, cuáles son probablemente estas partes o pasos que debemos seguir para poder llegar a determinar los tratamientos, y ahora veamos qué puedo hacer. ¿Cuál sería esa recomendación de prevención que todos debemos tener? Aquí creo que hay que puntualizar algo. En el cáncer de mama no podemos hablar de una prevención, ¿verdad? Porque es, ok, hago esto y entonces evito que me dé. Lo que sí podemos hacer es disminuir el riesgo y detectar oportunamente. Entonces, lo primero es conocernos. Mirémonos, conozcámonos para poder detectar algún cambio que podamos tener, y eso lo podemos hacer a partir de los 20 años. Okay. Segundo, mamografía. Aparecen una serie de cosas, a veces hacemos campañas del ecomamario. No es el gold estándar para una detección oportuna del cáncer, es la mamografía, y deberíamos empezar a hacernos la primera a partir de los 40 años. Perfecto. Acudir al médico en nuestras revisiones, una primera revisión sería oportuna en los 20 años. ¿Por qué? No porque vayamos a detectar algo, sino para conocer la historia clínica que tenemos, antecedentes, el peso, tomar medidas para eso, y entonces en cuanto a esto ya conocer qué tipo de estudios debería hacerme, en qué tiempo debería hacerme de una manera orientada. ¿Okay? Esta sería una tercera. Y en cuanto a los factores modificables, entonces habíamos hablado de los no modificables, que están la edad, los riesgos familiares, ¿verdad? El si soy nulípara o no, la densidad mamaria, pero nos vamos a enfocar en los modificables, que son en los que sí podemos actuar. Y dentro de esto está el peso. De acuerdo. Se sabe que la obesidad en una mujer posmenopáusica, cuando ya dejó de menstruar, aumenta 3 veces el riesgo de cáncer de mama. Entonces, no cuando ya estemos posmenopáusicas, es mucho más difícil empezar a hacer. Preparémonos desde antes. Hagamos ejercicio. Y ejercicio no significa ir al gimnasio, entonces no tengo plata, no tengo tiempo. No, pero denos espacio para por lo menos hacer una caminata de más de 30 minutos, 3 veces a la semana. Con eso podemos empezar y ya es una gran ayuda para nuestro metabolismo y para nuestro disminuir el peso, ¿no es cierto? Para mejorar esa parte. Y de la mano va una dieta adecuada. ¿Qué significa esto? No significa meternos en unos planes, ¿no es cierto?, donde podamos perder 3, 4 kilos que luego van a volver, sino llevar estilo de comida saludable. Es decir, evitar las comidas muy grasas, el controlar o aumentar los vegetales, las frutas. La fruta, siempre les digo a mis pacientes, es para comer, no para beber. Entonces se sabe que el consumo de azúcar, cuando una fruta está licuada y nos tomamos, puede aumentar la glucosa 3 veces más que cuando comemos la fruta. La fruta comida y con cáscara tiene fibra, que también le va a ayudar a su digestión. Entonces, esas pequeñas cosas que podamos hacer el cambio nos va a ayudar a disminuir nuestro peso, a mejorar nuestro metabolismo, y eso, en última instancia, a disminuir nuestro riesgo de cáncer de mama, que como digo, 20 a 30% disminuye con estos pequeños factores que son modificables. Claro que sí. Y doctora, y parecería realmente que todas las personas no hacemos conciencia, y no solo es para prevenir el cáncer de mama, sino que son hábitos que nosotros probablemente podemos disminuir riesgo para otras enfermedades, para el tema de la obesidad, que hoy por hoy también es una problemática a nivel mundial, inclusive ya desde niños, ¿no? Porque tenemos unas cifras alarmantes de obesidad desde niños de 4 o 5 años por los malos hábitos de alimentación. Entonces, definitivamente no solo son recomendaciones para prevenir el cáncer de mama, que sí va a hacer esto o nos va a ayudar a disminuir el riesgo, pero nos ayuda en general para tener una salud adecuada, que eso es lo que todos hoy por hoy anhelamos, y sobre todo cuando estamos hablando de estos temas de salud y cuando ya nos encontramos con estos diagnósticos. Así que, doctora, realmente qué placer haber conversado toda esta información. Yo sé que nos podríamos alargar conversando, pero definitivamente son estas pequeñas recomendaciones, estos pequeños datos importantes que nos pueden ayudar a hacer la diferencia entre salvar nuestra vida o definitivamente que ya lleguemos a un momento en que está complicado un diagnóstico. Así que le agradecemos mucho por haber sido parte de este webinar. A todas las personas que están todavía conectadas, les agradecemos mucho por acompañarnos. Recuerden que pueden ver en repetición de igual manera en YouTube, en nuestro canal de PETS Imágenes.
Y pues bueno, será hasta la próxima oportunidad, la próxima vez vendremos nuevamente con un tema para hablar acerca de la salud del ser humano y de ciertas patologías que se pueden presentar a lo largo de la vida del ser humano. Así que les agradecemos mucho, doctora, muy gentil por acompañarnos. Bueno, es todo un gusto que se abran más espacios para hablar de este tipo de enfermedad que, como hemos visto, es muy frecuente en nuestro país. Hagamos conciencia, ojo, no solo en octubre. Así es. Todos los días del año, acordémonos que el cáncer está a la orden del día, el cáncer de mama, específicamente, entonces cuidémonos, aprendamos a hacer una buena disminución del riesgo y que se abran más espacios, y encantada de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. Y con ustedes, a toda la audiencia, será hasta la siguiente oportunidad. Que tengan buen día.